Queremos en esta mañana en especial enfocar nuestra mirada y nuestro corazón hacia un hecho que es ya sabido por nosotros, pero que tiene que ser refrescado, tiene que ser sacado otra vez a la superficie de nuestras actividades, como es el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Intentaré en esta mañana centrarme en el segundo regreso físico de nuestro Señor aquí en la tierra. Pero al tratar de presentar los versos y las características de este segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, será inevitable presentar también el regreso que nosotros estamos esperando, el ser llevados por nuestro Señor, el ser protegidos de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra. Es decir, hablando de lo que conocemos como el rapto, el arrebatamiento. Pero más quiero centrarme en aquella segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuyos eventos están muy cerca, y hay algunos que piensan que están más cerca de lo que realmente pensamos. El libro de Tito, en el segundo capítulo de este libro, que es una carta escrita por Pablo para Tito y de Tito para nosotros, dice, para resumir el capítulo, está hablando de dos caminos, de dos senderos, de dos intenciones. Una, hablando del camino correcto y del que está en relación con Dios y su voluntad, y el otro camino que es el de oposición a las cosas de Dios. Y el capítulo 2 de Tito está diciendo, o nos está exhortando la palabra, para estar en este camino de luz, para estar en este camino correcto de las cosas de Dios. Y resumiendo el contenido del capítulo 2, ahí encontramos la exhortación de Pablo que nos dice que debemos mantenernos, en primer lugar, en la sana doctrina, pero que también nuestra vida debe ser sobria, que debemos de ser prudentes, que debemos ser sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia, que en este camino no debemos de ser calumniadores ni borrachos. Más bien, por el contrario, debemos ser maestros del bien, que nuestras familias deben estar sólidas y unidas. Debemos ser íntegros, debemos ser serios, no en nuestro aspecto, sino en nuestras responsabilidades en las que asumimos. Debemos ser respetuosos, fieles, justos y piadosos. Y termina el capítulo 2 de Tito con una exhortación muy tremenda, diciendo, y que debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina como una de las exhortaciones que debemos tenerlo siempre presente, no solamente caminar en un camino justo, recto, en una buena relación con nuestro Dios, sino también esperando esa esperanza bienaventurada de su regreso. Porque es importante, entre las diferentes esperanzas que la palabra de Dios nos dice para nosotros los creyentes, podemos tener 5 más, que es la esperanza de la resurrección que nosotros tenemos. Es una esperanza que tenemos y tenemos que mantenernos firmes en esa esperanza. También en la esperanza de la vida eterna. También en la esperanza de nuestra glorificación, cuando seremos transformados. También en la esperanza de ser salvos de la ira de Dios, de la protección que Dios tiene para sus hijos. Y también la esperanza que tenemos de esas cosas que están guardadas en los cielos para nosotros. Este paquete de las esperanzas que nosotros como creyentes tenemos, empieza primero con la esperanza bienaventurada del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esa le llama la esperanza bienaventurada. Y debemos estar esperando su regreso. Debemos quitarnos eso de decir, no, el día y la hora no sabemos. Y eso nos trae un relajamiento en cuanto a la esperanza viva que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Como decimos, eso no se sabe, ¿cuándo será? Ya desde el tiempo de los apóstoles decían que ya venía y no viene. Y eso produce en nosotros que ese tema sea descuidado en nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar fervientes en esta esperanza que nuestro Señor viene. Y primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 2 y 3,
nos dice que esta esperanza nos va purificando. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de su manifestación, cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor venga, todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos, como Él es puro. Entonces, esta esperanza de su regreso debe estar viva en nosotros y debe de purificarnos. ¿Y por qué les digo esto? Es que hay tendencias actualmente en iglesias de negar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y se están llegando a otras conclusiones, como por decir, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y dicen ellos, eso significaba que el Señor Jesús se tuvo que ir para mandar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino y sigue viniendo en las personas que aceptan a Jesús, el Espíritu Santo viene y hace de nosotros un templo y hace una habitación donde Cristo viene a morar. Por eso es que Cristo ya vino de una forma espiritual y está viniendo a cada persona. Por lo tanto, el regreso no es real, es decir, no es con un regreso físico, sino el Señor está viniendo ya. Eso es lo que muchas iglesias cristianas están haciendo ahora. Están descuidando este punto. Y iglesias que esperamos, que sí creemos que el Señor viene, nos estamos relajando en este punto, diciendo, sí, pero eso, no hay urgencia. Cuando la palabra de Dios nos muestra que la urgencia de la venida de Jesús siempre se ha estado dando. Ya desde el tiempo de los apóstoles ha habido unas señales que decían, sí viene, y ellos decían, sí, ahora es. Y en todos los tiempos Dios ha mantenido esa expectativa y esa urgencia de que ya viene. Y en nuestros tiempos podemos decir igual, que el Señor viene. Ahora quisiera llevarles a dar una mirada en el plan de Dios. ¿Cómo es que el Señor ha anunciado todas las cosas que van a suceder desde el principio? Y esto lo vamos a ver en el calendario del Señor. En primer lugar voy a señalar nuestro calendario. Nosotros tenemos un calendario anual y si dividimos ese año en secciones encontramos las estaciones: el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Y nuestro calendario empieza con la temporada del invierno aquí en el hemisferio norte, es decir, España e Israel estamos en el hemisferio norte y los calendarios son bastante similares. Y nuestro calendario, que es el que usamos nosotros, que es un calendario solar, que el que se le llama también gregoriano, empieza una semana después que empezó el invierno. Sin embargo, el calendario que Dios ha dado a su pueblo de Israel empieza en primavera. De ahí que no hay una coincidencia, porque además el calendario es lunar, y en el calendario lunar hay una pérdida de una semana por año, y es necesario aumentar en un cuarto año un mes más, que es entre el primer mes, que es Nisan, y el anterior, el 12º, que es Adar, el Adar 2 o el Adar Bet, que es un mes más que se incluye para sincronizarlo con el calendario solar. Y nosotros también cada 4 años insertamos un día más para sincronizarlo. Entonces, no hay una coincidencia, pero podemos decir que el calendario del Señor empieza con la estación de la primavera. Y encontramos en el libro de Levítico capítulo 23 7 fiestas llamadas las fiestas del Señor, que se las dio al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ha desarrollado no solamente las 7 fiestas, sino que les ha agregado algunas más, pero las fiestas del Señor son 7, y están dadas para el tiempo de la primavera y del otoño, de tal manera que tenemos, empezando, la primera fiesta que tenemos es la Pascua, el 14 de ese primer mes llamado Nisan. El día siguiente, el día 15, empieza por una semana la fiesta de los panes sin levadura. Después sigue la fiesta de las primicias, que es el día siguiente
del día de reposo después de la Pascua. Y desde las primicias se cuentan 50 días, porque empieza la fiesta de las semanas, terminando con la fiesta de Pentecostés, 50 días después del día de las primicias. Esas son las 4 fechas y 4 fiestas que el Señor dio para la temporada de la primavera. Y las otras 3 las ubica el Señor a partir del 7º mes, con el inicio del otoño. Las otras 3 están en el otoño. La primera fiesta que encontramos es la fiesta de las trompetas, o el Rosh Hashanah, que es donde, recuerdan que les comenté acerca de la manzana y la miel, el primer día del 7º mes de Tisri. El día 10 es la fiesta de la expiación. El día 10 es donde se sacrificaba ese cordero para pedir perdón por todos los pecados. Y termina con el día 15 de ese mes, celebrando la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas que el Señor dio. Y dice, aunque el pueblo judío lo celebra, está profetizando un plan que Dios ha puesto en marcha. Las fiestas son del Señor y anuncian cosas para nosotros los creyentes. Israel lo ha celebrado siempre como fiestas de cada año y anunciaba proféticamente lo que el Señor iba a hacer, y no se daban cuenta ellos. Lo celebraban y no se daban cuenta que hablaban del Mesías. Y nosotros los cristianos podemos ver, Señor, las fiestas de la primavera ya sucedieron, ya han acontecido, y ha sido el cumplimiento con el Mesías y con lo que Él ha hecho. Por decir, la Pascua. Dice el libro de Corintios que Jesús es nuestra Pascua, que ya ha sido sacrificada. Para nosotros la Pascua es nuestro Señor Jesús muerto. ¿Cuándo? En esa fecha, cuando se celebra la fiesta de la Pascua. Después, muerto Jesús y sepultado, con su muerte limpió el mundo de pecado. Lo que es la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, donde ellos tenían que quitar toda la levadura de su casa, hablándonos de la limpieza que debe haber. Y también en 1 Corintios capítulo 5 está hablando lo mismo Pablo a nosotros acerca de esa fiesta de los panes sin levadura, que Cristo con su muerte ha quitado el pecado de nuestras vidas. Y la fiesta de las primicias, el domingo de resurrección, cuando el Señor resucitó, también es una fiesta cumplida en el Señor Jesucristo, justo en la fecha que Dios lo ha señalado. 50 días después, cuando celebraban la venida de la ley en tablas de piedra, justo en esa fecha, vino el Espíritu Santo a poner las leyes de Dios en nuestros corazones, escribirlas en tablas de carne del corazón. También se han cumplido en sus fechas del calendario, en esas fechas se han dado. ¿Qué quedan pendientes? Las fechas del otoño, que todavía no se han dado, que hablan del Mesías reinante, el que ha de venir. Pero que Dios está hablando de su plan de una forma perfecta y clara, y se empezará con el sonar de las trompetas. Ese primer día de Tisri suenan las trompetas. Las trompetas suenan anunciando urgencias, anunciando por señalar una alarma, por una llamada de atención, un llamado al arrepentimiento. Desde el primer día hasta el día 10 tienen tiempo todos los judíos, los hebreos, para arrepentirse, para arreglar sus cosas con Dios. Son días de humillación, días de ayuno, días de duelo. Fíjense que hasta en la actualidad Israel lo celebra, el día de la expiación, el día 10 de Tisri, del 7º mes. Se venden muchísimos libros que hablan de cómo arrepentirse. Prácticamente esos días la ciudad queda inactiva, no hay comercios, la gente no sale a la calle. Todos están sumidos en un arrepentimiento, buscando una relación con Dios. Aún los judíos que no creen en Dios están arreglando su propia vida. Y el Señor nos habla de algo que va a suceder en su segunda venida, que tiene que ver con un sonar de las trompetas. Dice en el libro de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vendrá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mateo capítulo 24, que está anunciando las señales de su venida, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntará a sus escogidos de las 4 esquinas del mundo. Primera de Corintios 15 también dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También el Señor ha de hacer estas cosas dentro de su calendario. Y de ahí vendrán días de arrepentimiento, de clamor, de temor, de humillación, por lo que le toca vivir a Israel en esos días de angustia extrema. Y luego el día 15 es la única fiesta, llamada la Gran Fiesta. Es en el 7º mes, es la 7ª fiesta y es de duración de 7 días. Y es una fiesta de alegría y de gozo. Es la única de las fiestas que en Deuteronomio 23, cuando se instruye, dice que es la fiesta de gran gozo y alegría. La llamada fiesta de los tabernáculos. También le llaman con otros nombres, por ejemplo, de las cabañas, fiesta de las cosechas o la fiesta del Sukkot en hebreo. Y es curioso que la primera mención de la palabra Sukkot lo encontramos en el libro de Génesis y se refiere a un establo. Jacob llega a un lugar donde arma muchas cabañas o establos para su ganado. Y por eso es que le llamó a la ciudad Sukkot, ciudad de los establos o de las cabañas. Esa fiesta es de gran gozo porque nos habla también de algo que el Señor hizo en su primera venida. Dios hizo que naciese Jesús justo en esa fecha, el 15 de Tisri. ¿Jesús dónde nació? En un establo. Y dice Juan 14, dice, y se hizo carne y habitó entre nosotros, que dice que literalmente significa y plantó su morada entre nosotros, o sea, se tabernaculizó Jesús. Por eso es que es una fiesta de gran gozo. Y es la fecha cuando Cristo volverá la segunda vez. Esta fiesta, que encontramos en Levítico 23, habla que es una fiesta en la cual se tiene que tomar ramas de árboles, palmas, y en el primer día y la gente tiene que llevar las palmas. Y se habla de un suceso muy interesante en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, donde dice, y vi una gran multitud de toda la tribu, de nación y lengua, que estaban con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Gente que fue tomada en ese tiempo. Y él pregunta, ¿quiénes son estos? Y le dice, esos son los que han salido de la gran tribulación. Es ahí cuando viene el Señor Jesús. Su regreso físico tiene una fecha marcada por el calendario de Dios en las fiestas del otoño. Claro que nosotros esperamos un evento antes, que es el de ser raptados. Y justo la palabrita esa que utilizamos, el día y la hora nadie sabe, también es un término conocido en Israel y se refiere al comienzo del mes. Como su mes es lunar, desde el primer rayito de luna que se puede ver, que se puede observar hacia el horizonte, marca el primer día del mes. Luego, a la mitad del mes, por el día 15, está la luna llena completamente. Y después va poco a poco menguando, desapareciendo, hasta que queda en los últimos días oscura completamente. Y no se sabe exactamente cuántos días pasarán hasta que se vuelva a ver el primer rayito de luna otra vez, empezando el primer día. A esos días de oscuridad, cuando no se sabe cuándo aparecerá la luna, le llamaban que no se sabe el día ni la hora cuando se verá la próxima luna. Y nos habla de un espacio también entre un mes y otro, donde el día y la hora nadie lo sabe y el rapto vendrá. No sabemos si el cumplimiento será como en la primera vez, todo en un año, o esto será en el tiempo. Pero el Señor viene. Si el Señor ha cumplido fielmente cada una de las fiestas que Él ha determinado en la primavera, ¿qué nos impide creer que Dios cumplirá en ese orden las fiestas del otoño? Ese es el calendario que Dios nos pone. Ahora estamos viviendo en el verano profético, desde la primavera del Señor hasta el otoño del Señor. Y Jesús, fíjese cómo va este asunto. Jesús
está con sus discípulos y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo vendrás? Y Jesús no le dice, no, esas cosas tú no tienes que saberlas. Eso nadie lo sabe. No, Él dice, mira, estate atento en esto, mira aquello, esto, y también esto, y habrá esto, y esto, le da un montón de cosas. Y al final le dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Eso significa que sí podemos ver cosas, no sabemos el momento, el instante, pero sí podemos ver si estamos cerca o no. Y ahora vamos a esto, a mirar un poco de esas señales que tiene el Señor para nosotros de su venida, las que están en Mateo 24. Ahí habla de guerras. En esta semana no ha habido un solo día en que no haya visto una noticia que esté relacionada con las señales de la venida de nuestro Señor. Dice guerras. Creo que ha sido el martes que escuché que Australia había enviado 2 aviones a bombardear Siria y habían regresado sin novedad. ¿Qué es eso? Guerra. Rumores de guerra, que Rusia está muy armado y está esperando el momento para conquistar y para meter el comunismo, según el diario que he leído. Guerras se escuchan constantemente. Rumores de guerra también. Pestes. Creo que toda la semana hemos estado invadidos por el tema del ébola, que si es una de las pestes apocalípticas, se descontrolará. No habrá quien lo pare. Bueno, se habla de la conspiración también, que justamente está hecho para que se dispare, para que esté incontrolable y que empiece a morir muchísima gente, para que los que tienen la vacuna escondida bajo el brazo, la pongan a venta y se enriquezcan. ¿Qué se llama eso? Falta de amor, que también es una de las señales. Hambres, terremotos. Esto es interesante de los terremotos, porque he estado buscando información del aumento en el tiempo de los terremotos y no hay de año a año una disminución. Cada año está creciendo, cada año está creciendo. En la estadística está que en el año 2000 ha crecido, o sea, ha habido una creciente más, y en el 2014 más. El promedio de los terremotos en el 2013, y que se consideraba el récord de los terremotos, 7.100 terremotos en el mundo de 3 grados para arriba. Pero en lo que iba del año hasta agosto del 2014, lo había duplicado a lo que ya ha habido en el 2013. Imagínense. Y decía al lado del aviso, alerta, alerta. La gente no se da cuenta. Sismos o terremotos ya de un grado mucho más fuerte, de 7 grados para arriba, están habiendo un promedio de 180 terremotos anuales. Es decir, cada 2 meses hay 3 terremotos muy fuertes de los que rompen paredes. Yo he vivido en un país sísmico. Estábamos acostumbrados a sentir temblores siempre. Incluso desde pequeño, mamá, temblor. No, hijo, es que hay cambio de estación. Porque es clásico, cada cambio de estación tiembla la tierra. Así es allá. El que estamos viviendo en uno de los cinturones de fuego que le llaman, ¿no? Donde hay las fallas, donde la actividad sísmica está constante. He vivido 2 terremotos fuertísimos, donde las pistas se ven que se ondulean, y los coches saltando y las pistas, ¿cómo se hacen? Uno de ellos derribó las paredes de una cárcel y los presos escaparon. La noticia, por los presos que se escapan, pero no por el terremoto, porque los terremotos ya es tan común allá. Aquí, desde que estoy en España, no he sentido ninguno. Estamos en un lugar antisísmico, ¿no? Bueno, falsos profetas. Ni hablar. Engañadores. La maldad se multiplicará. El amor de muchos se enfriará. Y las señales en el cielo. Nosotros no vemos sino las cosas que nos acontecen a nuestro alrededor, pero las señales en el cielo fueron aquellas señales que vieron los reyes del oriente y supieron cuándo venía el Mesías. Y son las mismas señales que nos dice la palabra de Dios para mirarlas en el cielo, pero claro, no tenemos tiempo, no tenemos telescopio para estar observándolas, para estar observando las constelaciones, cómo se mueven, pero es interesante si te metes en ese mundo. Y vas a ver cómo ellos están gritando lo que la palabra de Dios está profetizando. Se está uniendo a la perfección. Cosas muy simples como, por ejemplo, esto de la tétrada, de las lunas rojas o lunas de sangre.
Desde el conteo de la era cristiana se han dado 6 ya. Y la que estamos viviendo ahora es la 7ª tetrada de esas lunas rojas. Fue la primera ahí en Pascua. La segunda ha sido en los tabernáculos de este año. El día 8 de octubre se celebró la fiesta de los tabernáculos y empezó con esa luna roja. Y bueno, los que contaban esto desde antes decía que cada vez que hay esas lunas rojas, Israel tiembla porque algo malo le sucede. Ocurrió en abril, en el mes de Nisan, y en junio estaban en un enfrascamiento bélico entre Gaza e Israel. Misil a misil, misil a misil. Las próximas lunas rojas también serán en Pascua y la última en la fiesta de los tabernáculos. Y esa sí será visible, dicen, desde España. Pero antes, en marzo, habrá un eclipse de sol. Y es interesante cómo, si nos vamos a las Escrituras, también las Escrituras nos dicen que previo a estas cosas, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 30 creo que es, donde dice que antes de estas cosas el sol se oscurecerá, eclipse de sol, y la luna se convertirá en sangre, eclipse de luna, antes que venga el día terrible y grande del Señor. Todo está encajando, mis hermanos. Todo nos está llevando que estamos al final de este verano profético. Cristo viene. ¿Y para qué viene el Señor? Pues Él viene para liberar a su pueblo, viene para enseñarnos su ley, viene para reunirnos con Él y viene para pagar a cada uno conforme sus obras. A eso sí que nos duele, eso sí que no queremos, ¿no? Queremos recibir lo demás, pero sí, el Señor viene para pagar a cada uno según haya hecho. Así que estemos a cuenta con el Señor, como dice en Tito, haciendo las cosas de un hijo de Dios, para que no haya reproche en ese día y no salgamos de su presencia avergonzados. Nuestro Señor viene, hermanos. Y acabaré citando el verso en Apocalipsis, donde el mismo Señor Jesús dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por todo este plan maravilloso que tú tienes y lo has ido cumpliendo, Señor, y cumplirás lo que falta. Gracias, Señor, porque hemos podido conocer de esta salvación y con estos ojos espirituales comprendemos las cosas que han de suceder. Y te damos gracias por estar en este tiempo, Señor, y con estas verdades que podemos transmitirlas a los demás. Ayúdanos, Señor, a comunicar estas verdades, a que nuestro corazón siempre esté pensando en que tú vienes y que vienes pronto, y que las señales se están cumpliendo ya, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener esa urgencia de ver que nuestra vida no puede estar caminando a la deriva, sino más bien debemos estar centrados en lo que tú quieres, en las exigencias que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, y gracias, porque vienes pronto. Amén.